Curso de Angular, capítulo 6. Enrutamiento. En el vídeo anterior vimos cómo crear rutas sencillas en Angular, cómo acceder a ellas desde una plantilla, también cómo acceder desde el código y también hemos visto las rutas comodín. En este vídeo vamos a continuar viendo otras características del enrutador y para ello he modificado el ejemplo del vídeo anterior para añadirle algunas cosas. En la pantalla de inicio he incluido un simple texto, en productos he incluido una lista de productos que por ahora no hace nada. He añadido un formulario de contacto que tampoco vamos a utilizar. He añadido algo en la pantalla del perfil, una pantalla de login y la de registro no he añadido nada, pero bueno, no la vamos a utilizar. Para hacer esto he creado una lista de productos que la mantengo accesible desde el servicio que creamos en el vídeo anterior. Bien, aquí lo que he hecho es primero crear un fichero de tipos. Esto es simplemente por tenerlo ordenado. No es que sea imprescindible, pero para que esté ordenado. He creado un fichero de tipos donde he definido, vamos a cerrar este, donde he definido un tipo o una interface que he llamado tProductos. En Angular las interfaces se suelen poner con una i al principio. Lo que pasa es que yo vengo de trabajar muchos años con productos de Borland, Embarcadero que se llama ahora, en donde los tipos se precedían con una t y bueno, me queda la costumbre. Entonces he creado un tipo que en lugar de utilizar el type de TypeScript, que también lo podía haber utilizado, he utilizado un interface. Bien, a cada producto le he asignado un nombre, una descripción corta, unas características, una foto y un precio. Luego he creado una lista que lo he separado. Podía haberlo incluido en el servicio, pero lo he puesto separado de manera que he creado una lista de productos con unos datos ya rellenos. Esto es simplemente a título de ejemplo. Y luego en el servicio simplemente he creado una variable productos a la que le he asignado esa lista. Esto vendría a ser en una aplicación real, pues una consulta al backend para pedir los productos. Aquí, como no vamos a acceder a un backend, pues lo tengo en el fichero productos. Asimismo, he creado una función getProductos que simplemente devuelve esta lista. Dicho esto, vamos a ver cómo identificar la ruta activa. Lo que pretendo hacer es identificar qué botón es el que se ha pulsado y que se quede marcado para saber en todo momento en qué opción del menú estamos. Para ello, Angular nos proporciona una directiva que sería la encargada de indicarnos cuál es la ruta activa. Esta directiva la vamos a aplicar donde está el menú, que sería en la plantilla HTML. A cada uno de los links le asignamos la directiva que se llama routerLinkActive y a la que simplemente hay que pasarle la clase o clases, puede ser más de una, que queremos activar. Esto lo repetimos para cada uno de los links. Salvamos, se compila. Y ahora veamos en el ejemplo que el link activo se ha puesto de ese color que le hemos indicado en la clase. Así, de esta manera tan sencilla podemos identificar siempre el elemento que está seleccionado en cada momento. Veamos ahora las rutas con parámetros. En Angular podemos identificar una ruta al estilo normal en el que se le pasa una interrogación y los parámetros, y para ello vamos a crear un nuevo componente al que llamaremos vista, el cual podremos utilizar para proyectar la vista del producto seleccionado en cada momento. Por ahora simplemente lo vamos a usar para
mostrar el parámetro elegido. Entonces esta vista se ha creado aquí y vamos a pasarle un ID, que lo vamos a almacenar en una variable ID que inicialmente estableceremos a -1. Bien. ¿Cómo podemos capturar los parámetros que se le han pasado? Para ello, lo primero tenemos que importar del módulo de Angular Router, tenemos que importar la ruta activa, que se llama Activated Route. Este elemento deberemos inyectarlo en el constructor lo voy a llamar ruta y con este elemento ya tendremos acceso a los parámetros que nos vienen en la ruta. No solo los parámetros, a toda la ruta. Podríamos acceder a los segmentos y demás, pero bueno, en este caso lo que nos interesa son los parámetros. Y ahora para leer los parámetros recibidos utilizamos la ruta que hemos declarado en el constructor, llamamos a su método queryParams, nos suscribimos y esto nos devolverá una lista de parámetros de la cual podemos extraer el ID que nos interesa, el parámetro que nos interesa, que es el ID. Aquí la P en minúscula. Bien. Con esto podemos leer el parámetro que está después de la interrogación, luego lo veremos en el ejemplo. Por último tenemos que definir la ruta en el módulo de rutas y para ello creamos una ruta nueva a la que vamos a llamar vista y que llamará al módulo, al componente vista component. Bien. Si ahora nos vamos al navegador y escribimos aquí la ruta vista, a la cual le pasamos un ID, pongamos con un valor de 2, vemos que nos lo recibe y encuentra el valor 2. Vamos a asignar otro valor, el 3. Ahí tenemos el valor 3. Sin embargo, desde hace tiempo no solemos usar esta forma de pasar parámetros, ya que es un poco engorrosa y tendemos a utilizar lo que se llama direcciones amigables. De esta manera lo que nos interesa pasar es barra y el parámetro aquí. Si hubiese más parámetros se pasarían separados por una barra. Vamos a ver entonces cómo capturamos los parámetros con este formato. Lo que haremos será sustituimos esta forma de capturarlo por esta otra. Asignamos al ID desde la ruta que hemos declarado en el constructor, capturamos un snapshot, o sea, una fotografía, un instante. De ahí sacamos sus parámetros y de ahí tomamos el parámetro ID. Con esto capturamos el parámetro ID que está metido en la ruta. Ahora tenemos que declarar una ruta para esa vista. Para ello, en el módulo de rutas, creamos una nueva ruta llamada vista, que llamará al componente vista y tenemos que indicarle que va a recibir parámetros. Para ello le ponemos barra y ahora para indicar que es un parámetro deberemos poner 2 puntos y el nombre del parámetro, en este caso ID. Si hubiesen más parámetros encadenados, pues simplemente pondríamos otra barra, 2 puntos y el nombre del parámetro y así todos los que hicieran falta. En este caso solo vamos a usar uno. Pues nada, guardamos
Compilamos y ahora en el navegador podemos poner la ruta vista, a la cual le pasaremos un parámetro, pongamos el 10 y vemos que efectivamente ha recibido el parámetro 10. Si ponemos otro valor, también lo detecta. Ahora veamos cómo llamar desde el menú pasándole parámetros. En este caso lo pasamos cuando llamamos a la ventana de productos, queremos que se muestre la vista. Por lo tanto, vamos al componente de productos, en el cual mostramos la lista de productos con su precio, su título y demás. Aquí está hecho con un ngFor que generará cada uno de los elementos de la lista. Y lo que quiero hacer es que desde aquí se llame a la vista para mostrar ese producto. Aquí, como podéis ver, he utilizado una variable IND, que es el índice del elemento que se está procesando. Bueno, pues para llamarlo con parámetros usaríamos el router link, pero en este caso como una propiedad. Y le pasaríamos un vector con dos valores. Uno que sería la ruta, en este caso vista, y el segundo parámetro que sería el parámetro que le queremos pasar, el ID, que en este caso va a ser el índice. La vista, me ha faltado aquí la barra, guardamos y ahora vamos al navegador. Ahora tenemos los productos y cuando piquemos en un producto nos llama a la vista indicando qué producto fue. El 1, este sería el 2 y así. Bien, esta forma de capturar los productos usando el snapshot tiene un problema y es que se captura el producto, o sea, el parámetro justo en ese momento. De ahí lo de snapshot. Es una captura en ese instante que en este caso coincide con el onInit, o sea que solo se leerá en el momento de cargar la vista. Sin embargo, si esa ruta cambia posteriormente, no lo sabremos porque ya se ha ejecutado esta parte. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que queremos en la vista tener un botón desde el que podamos ver el siguiente producto. Y este botón lo único que hace es llamar al router link, que vuelve a llamar a la vista y que le pasa el parámetro recibido incrementándolo en 1. Esto va a tener un problema, vamos a verlo en funcionamiento para que veas que va a fallar. Y es que si yo llamo a la vista nos sale el 0, pero si pongo siguiente, en lugar de 1 me va a poner 0, 1. O sea, lo que está haciendo es en lugar de sumar, concatenar. Bien. El pequeño truco que yo voy a utilizar para esto, evidentemente es porque ID nos está llegando como un string y al ponerle más 1 pues lo está concatenando. El truco que yo uso es multiplico por 1, el ID lo multiplico por 1 y automáticamente él lo convertirá a un número. Ahora será el 0 pero como un número más 1 será 1. Probemos ahora. Llamo al producto 0 y si le doy a siguiente llama al producto 1, pero vemos que no ha recogido el parámetro. Si le sigo dando, pues no cambiará porque seguirá siendo el 0. Esto es porque el onInit ya se ha ejecutado y por más que yo pinche aquí no va a capturar más. Bien. Para solucionar esto hay otra forma de capturar los parámetros, que es con un observable. En ese caso, lo que haríamos será quitamos esto del snapshot y desde el elemento ruta tenemos el parámetro params al que nos podemos suscribir
y que nos dará una lista de parámetros desde el que ahora podemos tomar el elemento ID. En este caso, al estar suscrito, cada vez que la ruta cambie, sí que se llamará esta parte de la función y se actualizará el ID. Vamos a probarlo de esta manera. Vemos que estamos en la ruta 1. Podemos hacerlo desde el principio si quieres. Vamos a productos, elegimos un producto, estamos en la ruta 0 y al darle a siguiente cambia la ruta y vemos que sí que lo ha capturado. Cambiamos y lo captura. Cambiamos y lo captura. Bien, pues esta sería la forma correcta de capturar el ID, con una suscripción al observable de parámetros. Una vez que sabemos cómo capturar los parámetros de la ruta, vamos a ver ahora lo que son las rutas anidadas. Hasta ahora hemos trabajado con un outlet que hemos puesto en el componente. Aquí tenemos un outlet que es en el que se proyecta cualquier ruta que le asignemos. Asignamos una ruta y se mostrará en este outlet. Pero podemos tener outlet dentro de otros outlets. Por ejemplo, si yo quiero que dentro de productos se muestre otra ventanita, que sería otro outlet, lo podemos hacer de esta manera. Voy a hacer que la pantalla se divida en dos, una parte izquierda donde nos saldrá la lista y una parte derecha donde se va a ver el producto. En lugar de cambiar de pantalla, se va a mostrar en la parte derecha. Bien, para eso lo que voy a hacer es creamos un contenedor. Dentro de este contenedor tendremos la parte izquierda, que lo voy a hacer como otro div, y que voy a definir una clase que se llame lista, para saber qué es la lista de la parte izquierda. Y luego a la derecha voy a crear otro div que lo llamaré, que le asignaré una clase que voy a llamar vista. Tal vez esté usando demasiado la palabra vista y se confundan las variables con las clases, pero bueno, creo que se entiende. Vamos a definir estas clases en el módulo de CSS. La clase contenedor será simplemente un flex. La clase lista será la que está a la izquierda y le vamos a decir que es un elemento dentro del flex que se podrá redimensionar porque vamos a hacer la parte derecha fija de tamaño fijo y la parte izquierda que ocupe el resto del espacio. Y a la que le voy a asignar un padding de 10 píxeles, por ejemplo. Una cosa que no había comentado y es que no le asigno aquí border box. Ya sabes que si no lo asigna se puede descontrolar la maquetación, pero es que lo que hice es que en el fichero styles CSS global ya le dije que los div todos tienen border box en border sizing a border box. De esta manera no tengo que estar haciéndolos uno por uno, sino que ya por defecto todos serán border box. Entonces decíamos que la lista será de tamaño variable, de ancho variable y tendrá un padding de 10 píxeles. Y el div derecho, que lo llamamos vista, va a tener un ancho de, pongamos 300 píxeles y también con un padding de 10 píxeles. Entonces ahora tenemos un contenedor con una parte izquierda en la que estará la lista y una parte derecha donde estará el visor, la vista. Bien, en la parte derecha voy a poner otro outlet. Y ahora lo que pretendo es que cuando se elija
un elemento de la lista, en lugar de ir al outlet general, se proyecte en este outlet. Entonces, como estamos en una ruta inferior, o sea, no estamos en la ruta padre, sino estamos dentro de la ruta productos, tengo que modificar el fichero de rutas para decirle que vista no está en la raíz, sino que está dentro de productos. ¿Cómo hago esto? Pues simplemente dentro de la ruta de productos puedo definir un valor que se llama children's, que será un array a su vez de rutas, y dentro pongo la ruta o las rutas que nos interesa, en este caso la ruta vista. Con esto le estoy diciendo que la ruta vista se va a proyectar dentro del outlet que está en productos. En lugar de en el outlet general, se va a proyectar en el outlet que está dentro de productos. Por último, cuando llamemos a la vista, en este caso hasta ahora hemos visto que hemos puesto la barrita inicial, que nos indica que la ruta es desde el principio. En este caso no queremos que la ruta sea desde la raíz, desde el principio, sino que sea relativa a la posición en la que nos encontramos. Por lo tanto, borramos la barra y eso hace referencia a que la ruta se encadenará a la ruta que ya tenemos. Bien, salvamos y vamos al proyecto, volvemos a buscar productos y ahora cuando piquemos en un producto, vemos que la vista se nos muestra aquí que es el outlet que habíamos definido a la derecha. Bien, este tamaño igual nos ha quedado un poquito pequeño. Vamos a hacerlo un poco más grande. Es que aquí no es con width, sino con flex. Probemos ahora. Sí, ahora vemos que es más ancho. Entonces simplemente cambiando de producto vemos que la vista a la derecha va cambiando. Bueno, vamos a poner esa vista un poquito más elegante. Cerremos todo esto para no liarnos con tantos ficheros. Y veamos solo la vista. Bien. Ahora, en lugar de mostrar esto, el valor recibido, lo que vamos a hacer es mostrar la información. Antes de nada, en el código debemos importar los datos, por lo tanto, que recordemos que están en el servicio y que había una función getProductos para obtener esa lista. Entonces, leemos el servicio. Inyectamos el servicio. También declaramos una variable, la voy a llamar coches, que sería de tipo tProductos y sería un array. Inicialmente este array estará vacío. Y luego en el init voy a asignarle la lista de productos a esta variable para tenerla local. Productos, y con esto ya tendremos en coches la lista de productos y en id el producto que queremos representar. Bien, esto creo que ya lo he comentado, lo hago aquí en el onInit y no en el constructor, porque en el constructor no se debería hacer demasiada carga de trabajo. Recordemos que aunque aquí la lista es simplemente un array en el código, la idea es que en una aplicación real esto se lea desde el backend, con lo que llevaría cierto tiempo y no sería buena idea hacerlo en el constructor. Bueno, una vez que tenemos los productos en la variable coches, podemos mostrarlo en la vista. Vamos a crear aquí, primero vamos a representar la imagen.
también decir que las imágenes las he colocado aquí en la carpeta Assets en coches. Aquí tengo una foto para cada una y esa ruta estaría en el vector. En el parámetro foto estaría la dirección de cada foto. Bien, entonces en la propiedad src simplemente le asigno de coches, de la variable coches, el elemento id, que es el que nos interesaba, y el parámetro foto. A esto le voy a aplicar un estilo para que no, si la foto es muy ancha, que no se salga de la imagen, y le voy a poner que el ancho máximo sea de, habíamos dicho que eran 300 píxeles, con un padding de 10, pues 280. Y debajo de la foto quiero mostrar la descripción corta, con lo que haciendo lo mismo de coches ID, tomamos la descripción corta. Aquí es bien. Salvamos, vamos a ver cómo ha quedado. Efectivamente, aquí se nos muestra la foto y debajo la descripción. Para cada uno de los elementos de la lista, pues nos muestra la información. Y ahora se nos puede plantear la duda. Y si queremos utilizar más de un outlet, ahora mismo tenemos en la vista de productos, tenemos un outlet, pero ¿y si quisiera dos outlets? Vamos a suponer que quiero mostrar esa información arriba y debajo quiero otro outlet en el que voy a mostrar la información que tengo como características en los productos. Hay un apartado de características, quiero mostrarlo debajo pero en otro outlet. En este caso, al estar debajo se podría poner en el mismo outlet todo seguido, pero supongamos que son outlets que están separados o por cualquier motivo queremos que esté en un outlet diferente. Bien, pues tenemos los dos outlets, vamos a crear un componente que va a ser el que muestre las características. Tenemos el componente características que, al igual que el componente de la vista anterior, necesita leer los datos del servicio. Y que necesita también tener el ID del elemento que se va a mostrar. Por lo tanto, necesitamos también inyectar la ruta y suscribirnos a los parámetros.
con estos valores. En la vista mostraríamos, vamos a hacerlo así, aunque luego veremos que no es la mejor opción. Vamos a mostrar de coches el elemento ID y su valor características. Bien, ya tenemos el componente que va a mostrar las características. Ahora, como decíamos, queríamos que este componente se proyecte en el segundo outlet. ¿Cómo podemos decirle qué componente queremos que salga en cada outlet? Bien, pues a cada outlet se le puede asignar un nombre. Este sería el visor. Vamos a llamarlo datos para que no sea siempre visor. Y a este lo vamos a llamar spec, especificaciones. Bien, ahora cada outlet tiene un nombre. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues tenemos que definir las rutas indicándole, ya teníamos aquí la de la vista, pero ahora tenemos que indicarle que se proyecte en el outlet. En este caso sería datos y creamos una segunda ruta para las características. Dijimos que las íbamos a llamar spec y en el outlet spec. Y este sería el componente características component. Bien. Como ves, ahora tenemos dos rutas anidadas dentro de la vista productos y ahora nos falta decirle qué ruta es la que va a cada outlet. Bien, pues en el momento de llamar, aquí teníamos esta forma de llamarlo cuando había un solo outlet. Ahora esto tiene que cambiar y lo haremos pasando un vector que tiene un objeto, el cual a su vez tiene un elemento que se llama outlets, y cuyo valor sería otro objeto al que le pasamos cada outlet. En este caso teníamos datos, al cual enviaríamos la ruta, igual que lo definimos antes, vista barra .id, y a la que le pasamos el parámetro id, índice en este caso, y luego un segundo outlet al que llamamos spec, al que le pasamos la siguiente ruta, vista barra .id, perdón, vista no spec id, y pasándole el parámetro ind. Bueno, vamos a quitarlo de la izquierda para verlo bien. No, aquí he cometido un error. No hay que pasarle el parámetro. Esto ya estaba definido en la ruta. Vale. Entonces decíamos que tenemos una ruta que es un vector, un objeto que tiene un elemento outlet y dentro todos los outlets, que en este caso sería datos, al que le pasamos la ruta vista con el parámetro in, y el outlet spec, al que le pasamos la ruta spec y con el parámetro in. Bien, salvamos y vamos a ver el resultado. Y ahora si picamos un elemento, vemos que se muestra en la foto la información y aquí se nos muestra, pero como dije antes no queda bien porque no interpreta los saltos de línea. En este caso, aparte voy a ponerlo un poco más bonito. Características, vamos a encerrarlo en un div, al que le voy a aplicar un estilo para diferenciarlo un poco del otro, al que le voy a poner un borde de un píxel y margen 5 píxeles, un padding de 5 píxeles.
esto podemos diferenciarlo un poco. Vemos que ahora queda encerrado en un rectángulo. Me faltarán 2 puntos. Un poquito mejor. 5 píxeles poco. Vamos a ponerle 15. Vale, así. Pero como digo, el texto aquí no aparece con los saltos de línea. Una forma de solucionarlo es utilizar el inner text, que como sabes intenta respetar el formato original. Y veamos ahora cómo queda. Bueno, lo ha separado ya con los saltos. Entonces, como ves, tenemos un outlet en el que se nos muestra la foto y la descripción, y un segundo outlet en el que nos muestra las características en este caso. Pues con esto queda explicado la mayor parte de los elementos del enrutamiento. Ahora, para terminar ya este capítulo, voy a explicarte cómo proteger las rutas. Para ello, vamos a hacer un login. Aquí tenemos el login, que incluso sin entrar podemos ver el perfil, lo cual no sería lógico. Vamos a hacer un sencillo sistema de protección. Vamos a cerrar todo esto, que será de la siguiente manera. En el servicio vamos a declarar una variable que voy a llamar logueado, que en principio estará a falso, y voy a declarar dos funciones, que sería login, que lo único que hace es poner logueado a verdadero, y logout, que lo que hará es lo contrario. Lo pone a falso. Bueno, esto es un sistema muy sencillo. Por supuesto, esto llevará toda la lógica que debería llevar, con protección por token y demás, para proteger la entrada al panel protegido. En este caso lo haremos así de sencillo, y lo que haremos ahora será, en el menú, simplemente el perfil haremos que no se muestre cuando no está logueado. Para ello usamos la directiva ngif y tenemos que leer la variable logueado, por lo tanto hay que acceder al servicio. Para acceder al servicio, como siempre, tenemos que inyectarlo, en este caso public, porque voy a acceder desde la plantilla. Y en la plantilla simplemente le digo que si la variable logueado que está en el servicio es verdadero, se muestra el perfil, si no, pues que no se muestre. En el login, en el componente login, no voy a hacer nada, simplemente cuando se hace clic en el botón, sin comprobar ni nada, voy a darlo por bueno, y lo mismo, tengo que acceder al servicio para loguearnos. Entonces inyectamos el servicio y una vez inyectado ya puedo acceder desde la plantilla y llamar a la función login, que es la que nos activa, nos pone a true la variable logueado. Y por último, cuando estamos logueados, evidentemente no queremos que nos aparezca esto, ni el login ni el registro, y por el contrario nos aparezca el logout. Entonces en la misma plantilla podemos crear aquí un div que se muestre cuando
no está activada la variable logueado, o sea, cuando logueado es falso, se mostrará estas dos opciones, y cuando es verdadero ya estamos logueados, luego no queremos que se muestre. Y al contrario, queremos que se nos muestre un logout. Se podría hacer con un else, pero bueno, lo voy a hacer aquí simplemente haciendo la inversa. O sea, quitando la negación aquí. Y dentro crearemos uno nuevo que será similar a este, pero que diga logout. Y aquí simplemente cuando se hace clic sobre esta opción, llamamos al servicio y la función logout. Bueno, con esto tendríamos un sencillo sistema de login donde vemos que ahora al entrar no estamos logueados, luego no nos aparece el perfil. Entramos en login, da igual lo que pongamos porque no ha hecho comprobaciones. Y al loguearnos ya estamos dentro, nos aparece el perfil y la opción logout. Al salir del logout volvemos al estado inicial. Bien. Pero ¿qué ocurre? Si yo en lugar de entrar no nos aparece el botón de perfil, pero si en vez de entrar por el botón perfil lo pongo directamente en la dirección, sí que nos permite entrar, a pesar de que no estamos logueados. Bien, entonces lo que queremos es proteger esta ruta, protegerla de forma que al no estar logueado no nos permita acceder. Para esto, Angular dispone de lo que se llama las guardias. Una guardia se crea igual que creamos los componentes. Usamos el CLI, ng, g, generate. Podemos poner aquí guard de guardia o simplemente g, que es la forma abreviada, y el nombre del fichero. En este caso lo voy a crear dentro de una carpeta que la voy a llamar guardias, por si hubiera más de una, y la voy a llamar mi guardia. Ahora él nos preguntará el tipo de guardia, porque hay distintos tipos. Nosotros solo vamos a usar una en este curso, pero como puedes ver aquí hay varios tipos de guardia. Nosotros solo vamos a utilizar la primera, de cuando se puede activar. Con esto nos ha creado una carpeta guardias y dentro mi guardia. Dentro de mi guardia vemos que él ya nos ha creado la plantilla de la función canActivate. Esta función se llama cuando Angular quiere saber si se puede activar una ruta o no. Bien, vamos a ver cómo se utiliza. En principio tiene unos parámetros que, como no los vamos a utilizar, los voy a borrar simplemente por simplificarlo. Estos son el valor que devuelve, que simplemente lo quito para ver el código un poco más claro, y lo dejamos de esta manera. Aquí me han sobrado 2 puntos. Bien. Entonces, como decía, Angular cuando quiere validar una ruta lo que hace es llamar a esta guardia, llama a la función canActivate para preguntar si se puede acceder o no. Por defecto nos dice que sí, pero nosotros queremos que se haga en función de si estamos logueados o no. Bien, pues nada, como siempre tenemos que inyectar el servicio para poder acceder a la variable logueado. Creamos el constructor que no estaba creado. Y creamos la variable servicio. Ahora simplemente tenemos que consultar aquí si desde el servicio la variable logueado es verdadero. Entonces devolvemos verdadero.
Y en caso contrario, pues evidentemente devolvemos false. Así de sencillo. Cuando estamos logueados, la función canActivate devuelve verdadero y si no, devuelve falso. Y ahora vamos a ver cómo utilizarla para que Angular sepa en qué momento aplicarlo. Pues nos vamos al fichero de rutas y le decimos que para la ruta perfil le añadimos un parámetro más que se llama canActivate, al cual le pasamos la guardia o guardias. Podría haber más de una. En este caso solo estamos usando una, pero podría haber más de una condición para que se active. Por lo tanto, se pasa como un vector. ¿Y qué tenemos que pasar? Pues nuestra guardia, la que hemos creado, mi guardia. Con esto simplemente le estamos diciendo a Angular que cuando vaya a acceder a esta ruta, antes le consulte a la guardia si puede acceder o no. Y la guardia tiene la lógica que dijimos antes de, según la función logueado, según la variable logueado, nos permite o no acceder. Probemos ahora el mismo ejemplo y vemos que estamos aquí, no estamos logueados y hagamos lo mismo de antes. Bueno, si nos logueamos, evidentemente nos aparecerá el perfil, podemos acceder sin problema y si salimos ya no nos aparece el perfil, probemos igual que antes a ponerlo aquí. Perfil y no nos deja entrar. Esa ruta no existe y no nos deja entrar. Refinando un poquito el ejemplo, podríamos hacer que en lugar de quedarnos la pantalla en blanco, sería más lógico ir a la página de inicio. Pues simplemente en la guardia, en este caso necesitamos el enrutador para poder movernos. Y le decimos que cuando la condición es falsa, no queremos que se muestre esa ruta, que vaya al principio. Entonces le decimos que a través del enrutador navegue a inicio. Volvemos a probar el ejemplo. Lo mismo de antes, podemos navegar, no hay perfil, si nos logueamos aparece el perfil, si salimos ya no aparece perfil y si lo ponemos a mano, en este caso, pues nos lleva al inicio, que es lo que le habíamos dicho en la guardia. Pues nada, con esto doy por terminado este tema. Y como siempre te recuerdo que te agradecería que te suscribas al canal y que si activas la campanita YouTube te avisará de cuando haya vídeos nuevos y que si te ha gustado este vídeo pues le des un like. Nos vemos en el siguiente capítulo.